qué nos quedamos? Bien, a ver, evaluación de la semana anterior, es decir, de la semana de Sofistas y Platón. Veamos. Uno dado. Buenas tardes. Uno dado. Dos dado. Dos dado. Tres casa. Tres casa. Cuatro avión. Cuatro avión. Cinco dado. Cinco dado. Seis barco. Seis barco. Siete casa. Siete casa. Ocho avión. Ocho avión. Nueve enano. Nueve enano. Y 10 avión. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta respecto de la evaluación? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Y alguna pregunta que le haya parecido más complicada que otras? ¿Nada? ¿Todo bien? Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿qué significaba reminiscencia? Reminiscencia es sinónimo de recordar, de recuerdo. Reminiscencias, la forma en la cual el alma recuerda las verdades puras que vio cuando ella eh, estaba precisamente en un estado puro, sin cuerpo. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, entonces lo dejamos aquí, este punto, y pasamos a compartir la clase de hoy. ¿Mm? A ver. Logran verlo, ¿no? Se puede ver. Bien, entonces hoy día vamos a ver la última parte de la filosofía antigua, nuestro último capítulo de filosofía antigua, nuestra última sesión. La próxima sesión estaremos comenzando lo que es la filosofía moderna. Este último capítulo tiene los temas de Aristóteles y las escuelas helenístico-romanas. Son dos partes. Aristóteles corresponde a la parte que comenzamos la clase anterior, que es el periodo ontológico. Si ustedes se acuerdan, la clase anterior estuvimos viendo a Platón. Platón
eh, nos dio una teoría de la realidad, se acordarán, ¿no? Esta teoría que plantea que existen como que dos planos, dos mundos, los cuales constituyen la realidad. Esto es lo que dice Platón, ¿no? Un plano de lo aparente, un mundo de lo aparente, un mundo de lo verdadero, un mundo de lo cambiante y un mundo de lo eterno, un mundo de lo diverso particular y otro de lo general o de lo común y universal. Muy bien. Si te acuerdas, esta manera de entender la realidad, Platón eh, la llamó, o se le suele llamar, la teoría de los dos mundos. El mundo sensible, cambiante, particular, diverso, y el mundo inteligible, eterno, común, universal, verdadero. Según Platón, y estoy haciendo un resumen aquí de lo que hemos visto, estos dos mundos funcionan en oposición. Es decir, el mundo de lo sensible, de lo cambiante, de lo aparente, de lo particular, de lo diverso, oculta, vela, ¿ya? Impide acceder al mundo de lo eterno, de lo universal, de lo general, de lo verdadero. Por eso Platón tenía una mala visión, una mala idea, una mala consideración respecto del mundo sensible, respecto de la experiencia. Él pensaba que todo aquel que se deja guiar por sus sentidos y por la experiencia termina pues atrapado por lo diverso, lo cambiante, lo aparente. Y de esta manera no puede alcanzar lo verdadero, lo eterno, lo universal. Bueno, esta relación de oposición es el rasgo más característico de su teoría de los dos mundos. Es por eso que a su teoría de Platón se le conoce como el dualismo ontológico. Vamos a ver que Aristóteles piensa algo diferente. No obstante, comparte en algo también las ideas del propio Platón, recordando que Aristóteles fue alumno de Platón, así que no es que rompió palitos con Platón de manera completa, no, no, no. Aristóteles sabe tomar las cosas, ¿no?, que para él son valiosas y sabe también criticar lo que considera que no ayuda, que no explica. Como ustedes, no sé si ustedes saben, pero a Aristóteles se le conoce una famosa frase que se encuentra en su libro La Ética Nicómaco, en la cual se dice: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Muy bien. Cerrando la clase, vamos a ver la etapa helenística. Esta etapa es la etapa ya postrera de la filosofía antigua, que coincide precisamente con la crisis de la ciudad-estado llamada polis. Vamos a ver ahí el tema de la felicidad y cómo estas diversas escuelas helenísticas concibieron la felicidad, entendieron la felicidad. Bien. Avancemos entonces, chicos, chicas. Pasemos al periodo ontológico. Bueno, ya les estaba adelantando algo, ¿no? El periodo ontológico básicamente es el periodo en donde el tema está manifiesto en el título, ¿no? Ontológico, es decir, es el periodo en donde se dan las explicaciones de la realidad, las teorías de la realidad.
¿Esto ya se dio? Sí, ya se dio. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte del curso, cuando estuvimos viendo los presocráticos, también se habían preguntado por la realidad, pero con Platón y Aristóteles, los problemas que se presentaron en los presocráticos son subsumidos, contemplados, contenidos en teorías más elaboradas. Bien, entonces ya te había reseñado un poco lo que dijo Platón. eh, ¿Qué es finalmente lo que propone Aristóteles frente a ello? Bueno, quizás un poco para entender las propuestas de Aristóteles sería bueno entender quién fue Aristóteles. Aristóteles, primero, no es ateniense, es estagirita, viene de Estagira, una colonia asiática de Grecia, macedónica, cerca de Macedonia, pero en todo caso tirado más para el oriente. Es griego, culturalmente es griego. ¿Por qué? Porque recibe toda la influencia de los centros culturales griegos, sobre todo el ateniense. Y por eso mismo siente bastante interés por ir hacia Atenas a recibir lecciones, a estudiar. Además de esto, además del interés que tuvo Aristóteles en conocer la ciencia y la filosofía griegas, debemos mencionar que su interés descansa en una tradición familiar, en una experiencia familiar. Aristóteles es hijo de médicos, un médico. Y como médico, su papá le enseñó a valorar la experiencia, la comparación. Si ustedes revisaran los estudios de Aristóteles, que lo pueden hacer porque básicamente todos sus trabajos están en línea en internet, y pueden ahí encontrar eh, sus afirmaciones, van a darse cuenta que Aristóteles siempre comienza con comparaciones, compara. Bueno, este hábito de comparar le viene precisamente de familia. Su padre, al ser médico, comparaba casos. Bueno, Aristóteles recoge eso de su padre, recoge el valor de la experiencia para el conocimiento y además hay algo que quizás no se dice mucho, pero después se va a notar su influencia. Aristóteles valora mucho o deberíamos valorar mucho la procedencia de Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de Platón, proviene de una familia profesional. Ah, la metafísica. Muy bien, ahorita te explico qué es la metafísica. Aristóteles proviene de una familia profesional, es decir, sus padres, su papá en particular, vive de su trabajo, de su profesión. Eso no lo vuelve una persona millonaria, pero tampoco lo convierte en una persona pobre. ¿Mm? Aristóteles piensa de que este valor de la profesión y la importancia que tiene para las clases medias podría ser la base para una sociedad eh, no ideal, pero sí políticamente viable. Al final de la parte de Aristóteles vamos a ver cómo para Aristóteles es la clase media la que va a ser la base de la mejor sociedad posible, antes que sociedades de ricos o sociedades dominadas por los pobres, a las cuales Platón va a rechazar. Perdón, Aristóteles va a rechazar. Ahora, respondiendo a la pregunta de uno de sus compañeros, que decía, ¿qué es metafísica? Muy buena pregunta. A ver, mira, el nombre metafísica es resultado de que uno de los discípulos de Aristóteles, buscando en la biblioteca del maestro, en sus documentos,
encontró un grupo de textos, un grupo de documentos que estaban colocados, eh, por decirlo de alguna manera, eh, por encima de los documentos, de las investigaciones relacionadas al movimiento, a la física. Y estos documentos que estaban por encima, o sea, la referencia es explícitamente posicional del lugar, ¿ya? Estos documentos que estaban por encima de las investigaciones, ¿no?, sobre el movimiento, tenían pues un papelito que decía metafísica, más allá de la física. Ahora, esto pues nos da una idea de cómo se origina el nombre. El nombre se origina por la posición que tenían esos documentos en la biblioteca de Aristóteles. Estaban por encima de la física, por encima de las investigaciones físicas. Pero cuando uno va leyendo los documentos, precisamente con el membrete de metafísica, se da cuenta de que ese título tiene un objeto de estudio particular. Mientras que Aristóteles había hecho distintas investigaciones y en todas las investigaciones había tenido, ¿no?, un objeto determinado, ponte, eh, las ciencias productivas, había estudiado la técnica, ¿no?, la tecné, como le dicen los griegos, o la técnica, como lo podemos decir nosotros, que eran pues los procedimientos para hacer cualquier objeto. En la política y la ética había estudiado el bien para el ser humano. En la física, el movimiento. En la naturaleza, la vida. En la metafísica estudia el significado del verbo ser. La pregunta es sencilla, pero a la vez no es fácil de responder. ¿Qué significa ser? Esa es la pregunta de la metafísica. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser algo? Como te habrás dado cuenta, la pregunta no me remite a ningún objeto. Me remite al significado de un verbo, el verbo ser. Y la comprensión que se puede tener del verbo ser. ¿Ya? Y Aristóteles a esto va a añadir en esos mismos estudios, ¿sí?, las investigaciones respecto de si hay o no una realidad, una existencia que esté libre de materia, libre de movimiento. ¿Hay algo que exista y no cambie? Bueno, Aristóteles va a responder que sí, porque como te dije, Aristóteles también es discípulo de Platón. Lo critican algo en algunas cosas, pero lo siguen otras. Y para Aristóteles, esta existencia que no cambia, esta realidad inmaterial, es Dios. Entonces, ¿qué es la metafísica? Bueno, en el caso de Aristóteles, la metafísica es el estudio sobre el significado del ser y el estudio sobre Dios. Realidad inmaterial, inmutable y perfecta. ¿Ya? No sé si aclaré un poco las cosas. ¿Está mejor? ¿Ahora se entiende qué es la metafísica? No tanto, ¿ah? No es como la búsqueda del alma. ¿Sabes por qué? Porque para Aristóteles, el alma humana también depende del cuerpo. ¿Por qué? Porque el ser humano, a pesar de que puede tener un alma, ¿ya?, también come,
se reproduce y vive. Por lo tanto, el alma humana no podría ser tan perfecta como el ser divino, que no tiene ninguna dependencia del cuerpo. Porque el ser divino no necesita comer, no necesita beber, no, no necesita nada material. Dios es perfección pura. Uno podría decir, la metafísica consiste en el estudio del ser y la perfección. Y lo perfecto no acepta materialidad, porque en la materia precisamente está el cambio, está la imperfección. No sé si he sido más claro o he confundido más las cosas. No, no hay problema. Listo. Entonces, chicos, chicas, Aristóteles es pues un investigador, no solamente es filósofo. Aristóteles dejó escritos sobre biología, dejó escritos sobre física, dejó escritos sobre inclusive astronomía, ¿no? Sobre psicología. Aristóteles fue la inteligencia enciclopédica de la antigüedad. Todo el conocimiento antiguo, todo, desde la física, pasando por la psicología, llegando a la metafísica, ¿no? Como te decía, al estudio de lo que significa ser y el estudio de la perfección divina, todo, todos esos temas fueron tocados por Aristóteles. Ahora, ¿qué es lo que propone Aristóteles que lo diferencia de Platón? Mira, a ver, ya te resumí un poco las ideas de Platón, ¿no? Esta concepción de dos mundos, ¿no? Que tienen una relación de oposición. Está lo sensible que oculta lo inteligible, lo aparente que oculta lo verdadero, lo cambiante que oculta lo eterno, lo diverso y particular que oculta lo general y universal. Muy bien. Esa relación de oposición que había manifestado Platón y que eso le servía a Platón para decir, no se enfoquen en lo sensible, se van a perder ahí y no van a alcanzar lo verdadero, lo eterno, lo universal. Muy bien. Esa perspectiva es fuertemente criticada por Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles considera que no hay oposición, sino complementación. Es decir, lo sensible complementa lo inteligible. Lo particular complementa lo universal. Lo cambiante complementa lo eterno. ¿Cómo así? Vamos a ver. A ver. La definición caballo, el concepto caballo, la idea caballo. Ejemplo, la idea caballo. La idea por sí misma, o sea, general, universal, inmutable, ¿te ayuda a entender el caballo? ¿A conocer el caballo? No, porque el caballo, más allá de ser una idea, una definición, también es una realidad sensible. Entonces, si tú quieres realmente saber lo que es un caballo, no basta con entender lo que es. Es necesario, para que entiendas realmente, verlo. Entonces, cuando tú observas un caballo, es cierto, ves lo particular, ves el rasgo particular, ves un caballo determinado, pero no te quedas únicamente en eso, sino que esos datos sensibles te permiten comprender la definición general universal. Para Aristóteles, tratar de conocer lo que sea
Por ejemplo, un caballo únicamente a través de su definición, sin pasar por el objeto sensible, es imposible, es iluso. Para Aristóteles, todo, absolutamente todo lo que podemos observar, tiene esas dos dimensiones. Y precisamente porque tiene esas dos dimensiones, lo particular y lo universal, lo cambiante y lo inmutable, porque posee esas dos dimensiones, uno puede aprender. Cuando uno ve un caballo, insisto, ve datos particulares, ve datos cambiantes, pero también comprende lo universal, ¿no? Lo inmutable. Y, estos dos aspectos se complementan, no se oponen. ¿Y de qué modo se complementan? ¿Y cómo se manifiesta esta complementariedad, según Aristóteles, en la sustancia? ¿Qué es la sustancia? Cualquier objeto que tú observes. Cualquier objeto que tú observes tiene esos dos aspectos. Lo particular que lo distingue como un caso particular específico, ¿m? Y lo universal, ¿m? Eterno, inmutable. Universal, eterno, inmutable. Por ejemplo, si yo me miro al espejo, yo voy a ver mis rasgos específicos, color de piel, ¿m? Altura, anchura, etcétera. Pero al verme también me voy a dar cuenta que soy un ser humano. Definición, ¿m? Que no va a cambiar por más que mi tamaño o mi color de piel cambie. Entonces, la sustancia, que es cualquier cosa que observes, cualquier cosa que existe, ¿ya? Cualquier cosa que exista, siempre va a tener estos dos rasgos, lo universal y lo particular, lo eterno frente a lo cambiante. Pero estos dos rasgos se combinan y nos permiten conocer la sustancia, el objeto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro entonces, chicos? Chicas. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces creo que vamos por buen camino. Entonces va a surgir un problema para Aristóteles. Un problema que Platón no tenía. A ver, para Platón, acuérdate, el mundo cambiante no tiene por qué ser estudiado, no tiene por qué ser explicado, porque el mundo cambiante termina siendo aparente, una apariencia que vela, oculta la verdad. Y el conocimiento es buscar la verdad. Por eso no tenía sentido detenerse a tratar de explicar lo aparente. Platón no se hizo problemas con el cambio, no lo tocó. En cambio, Aristóteles nos está diciendo que la realidad tiene dos aspectos que se complementan, no se oponen, lo cambiante y lo eterno. Y conocer supone entender, ¿no?, lo eterno a través de lo cambiante. Por lo tanto, necesariamente tiene que decirnos qué es lo cambiante, cómo cambia, cómo se produce el cambio. Y es ahí donde nos habla del ser en acto y la potencia. Para Aristóteles, todo cambio, absolutamente todo cambio, se da entre algo que se es, acto, y algo que podría ser,
potencia. Por lo tanto, el cambio siempre se produce en un dejar de ser. Yo dejo de ser lo que era o lo que soy para llegar a ser algo diferente. Yo soy profesor, pero dejo de ser profesor para convertirme en alumno más tarde, en un posgrado, por ejemplo. Tú eres alumno y dejas de ser alumno para llegar a ser profesional. ¿Te das cuenta? Lo que eres, acto presente, cambia a lo que podría ser. Y la posibilidad es potencia. Y pasar del acto a la potencia tiene que ver con un dejar de ser lo que eres para llegar a ser algo diferente. ¿Preguntas, chicos? Bien. El asunto para Aristóteles es el siguiente. Según Aristóteles, toda la realidad que puedes observar está en cambio. Está dejando de ser algo para llegar a ser algo diferente. Todo, ¿ah? Todo. Pensemos en la naturaleza. En la naturaleza, una oruga deja de ser oruga para convertirse en mariposa. Nuestros cuerpos envejecen y al envejecer se convierten en adultos, ancianos. La planta deja de ser semilla para convertirse en árbol y el árbol en fruto. ¿Te das cuenta? Todo está dejando de ser algo, todo está dejando de ser presente para llegar a ser algo en el futuro. Ahora, este movimiento, este cambio, ¿es azaroso? Es decir, ¿se da por azar? No, dice Aristóteles. Todo el movimiento siempre tiene una finalidad, una meta, y además tiene algo que lo dispara, algo que lo genera. Siempre es así, dice Aristóteles. Por ejemplo, el que la mariposa pase de ser oruga a mariposa, hay un cambio. Deja de ser oruga y se convierte en mariposa. La mariposa, ser mariposa, es su meta. ¿Y qué ha disparado ese proceso? El proceso de dejar de ser oruga para convertirse en mariposa. Eso lo ha disparado la propia vida natural. La propia vida biológica, los procesos biológicos de la mariposa. En nuestro cuerpo también. Nosotros pasamos de bebés a jóvenes, de jóvenes a adultos y de adultos a ancianos. Y eso tiene que ver también con procesos biológicos. La vida se convierte en la causa que dispara todo este proceso de cambio y nuestra vejez será finalmente el objetivo, la meta a llegar. ¿Ya? Aquí en la diapositiva tú tienes un ejemplo. Este ejemplo es diferente a los que te acabo de dar. ¿Por qué es diferente? Porque en los ejemplos que te di de la mariposa y del envejecimiento humano, la causa está dentro de nosotros. ¿Cuál es? La vida que se desarrolla. Pero en el ejemplo que tienes al frente, en tu diapositiva, la causa no es la propia, no es la piedra. Fíjate bien, ¿cuál es la meta del mármol? El mármol va a cambiar, deja de ser mera piedra y se convierte en ladrillo
¿no? De un edificio. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué origina este cambio? ¿Qué permite que el mármol pase de ser una mera piedra y se convierta en un ladrillo del edificio? El mármol mismo, no, pues el mármol no puede por sí mismo convertirse en un ladrillo de edificio. Ahí requiere, pues, la acción externa, ¿no? Como se ve ahí, de alguien. Lo importante aquí, chicos, es que todo cambio tiene, pues, una meta y una causa que origina. Puede ser una causa interna o una causa externa, pero siempre existe. Ahora, no sé si hay preguntas al respecto. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Bueno, espero que efectivamente estén comprendiendo, chicos y chicas, ¿ya? Ahora les decía, eh, que el cambio tiene una causa que la origina y una meta a donde llegar. Les decía de que en la naturaleza, en los seres vivos, eso está clarísimo. La meta a donde llegar está clarísima. La naturaleza, eh, ¿cómo decirlo? La naturaleza no tiene ninguna duda respecto a dónde quiere desarrollar la vida de los seres. Sabe que de la oruga tiene que venir la mariposa, sabe que del cachorro tiene que venir el perro, sabe que del bebé tiene que venir el anciano, sabe que de la semilla tiene que llegar a ser árbol y después fruto. La meta es clara. La vida no tiene problemas en alcanzar su fin. Es como seguir un plan previamente establecido. ¿Ya? El único que tiene problemas para llegar a su fin, porque no los tiene claros, es el ser humano. El ser humano sabe que como ser biológico nace, se desarrolla y muere. Ahí no hay problemas. Pero ¿cuál es el fin ya de la vida humana? Su objetivo. No te hablo del cuerpo. Del cuerpo se encarga la naturaleza. Pero de la vida humana, ¿quién pone el fin? ¿Y cuáles son los fines, las metas a las cuales debe llegar? Bueno, como no son claros los objetivos de la vida humana, tampoco los fines, es ahí en donde entra la reflexión y tiene que ver ahí la ética y la política. Pero eso ya lo veremos más adelante. Hasta aquí, chicos, chicas. ¿Preguntas? ¿Seguimos bien? ¿No hay dudas? Bien. Qué bien por ustedes. Los felicito. Bien. Ahora, ¿qué del tema de la filosofía política? Entonces, aquí tenemos que tomar un poco lo que habíamos dicho hace instantes. Retomar el punto de cuál es el objetivo y el fin de la vida humana. Ojo, que no estoy hablando del cuerpo. El cuerpo ya lo sabes, el fin es morir, nace, se desarrolla y muere. Alcanza volumen, tamaño, no vigor y después de un proceso se va perdiendo todo eso hasta que se termina todo. Muy bien. Lo que pregunta Aristóteles cuando eh, nos habla del fin de la vida humana
tiene que ver con cuáles son los objetivos de vivir como seres humanos. Y eso, como ya te venía diciendo, tiene que ver con la ética y la política. Para Aristóteles, como tú sabes, los seres humanos son seres sociales. Existen para vivir en comunidad, en grupo. Los seres humanos no viven fuera del grupo. Aristóteles tiene una famosa frase, ¿no? Donde dice, aquel que vive fuera de la ciudad, es decir, fuera de la comunidad, o es una bestia o es un dios. Es decir, o está por debajo de los seres humanos, por eso es bestia, o está por encima de los seres humanos, es decir, es Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos viven en comunidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vida humana? Según Aristóteles, es el bien común, el bien de esta comunidad o de la comunidad. El bien de la comunidad humana, según Aristóteles, ¿ya? Es resultado de una vida en común, de una vida en común en la cual los participantes se reconocen como iguales, como pertenecientes a un mismo grupo. El bien común no aparece así como arte de magia, no. El bien común aparece cuando la comunidad, ¿no?, construye las bases de una vida igualitaria. Para Aristóteles, la vida igualitaria estaba expresada en el vínculo de la amistad. Tú tienes amigos de los que se parecen a ti, dice Aristóteles. No hay amistad entre desiguales. No hay amistad entre desiguales. O sea, ese mito, ¿no?, de que el pobre se hace amigo del rico, eso no existe. Es un mito. Amistad hay entre los parecidos, entre los iguales. Y esa amistad es la que basa, o el basamento, o la simiente de la ciudad. ¿Ya? Cuando se construye esta comunidad de iguales, en donde uno con otro se reconocen como pertenecientes a un mismo grupo, entonces se va viendo el bien que favorece a todos, el bien común. Y esto Aristóteles lo ve en las distintas ciudades a donde ha ido, ¿eh?, de diferentes gobiernos, monarquías, monarquías, aristocracias, y repúblicas. Tres formas diferentes de gobiernos, pero que se da cuenta Aristóteles, estas tres diferentes formas de gobiernos que buscan el bien común porque sus ciudadanos, los pertenecientes a la comunidad, se consideran iguales. Los ciudadanos de la república se consideran iguales entre sí, pertenecientes al mismo grupo, y actúan de manera cooperativa para alcanzar el bien común. Igual pasa con los súbditos del monarca, ¿no?, o con los que viven bajo la aristocracia. Sin embargo, dice Aristóteles, esto usualmente no se cumple. Es decir, existen monarquías, existen aristocracias y repúblicas, sí, pero son las menos. ¿Qué sucede en la mayoría de casos? Lo que sucede en la mayoría de casos es que las comunidades humanas no se construyen como grupos, ¿no?, de iguales. Las comunidades humanas, ¿no?, están marcadas por la diferencia. Y cuando hay diferencias, dice Aristóteles, hay problemas. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencias, los grupos ya no van a buscar, ¿no?, el bien
común para todos, porque ya no hay un todos, sino hay grupos, grupos. Y cada grupo va a buscar lo suyo, lo que le interesa. Y cuando eso pasa, entonces ya no hay buen gobierno, sino hay eh, gobiernos viciosos. La monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la república en democracia. Pero hay algo peor, dice Aristóteles. Hay algo peor, eh, hay algo peor que grupos buscando sus intereses. Según Aristóteles, cuando esto ya llega a una fase terminal, la diferencia llega a ser tal que ya no hay gobierno, sino enfrentamiento, guerras civiles. Y Aristóteles nos dice que la diferencia mayor y precisamente que va a desencadenar las guerras civiles es la diferencia entre pobres y ricos. Por eso que para Aristóteles la mejor manera de generar una comunidad de iguales es evitar que existan grandes riquezas y grandes masas pobres. La democracia no se transforma en demagogia. En algunos casos hay manuales que te dicen eso, ¿no? Pero en el texto de Aristóteles se habla de república-democracia. Entonces la traducción exacta es de república, gobierno virtuoso, a democracia, gobierno vicioso. ¿Ya? Muy bien. Entonces les decía que que las guerras civiles entre pobres y ricos es el efecto de las diferencias. Por eso, para evitar eso, comunidad de iguales, evitar grandes riquezas y evitar pobrezas también descomunales, aborrecibles. Término medio, clase media, dice Aristóteles. No sé si hay preguntas, chicos, chicas. ¿Todo claro? Muy bien. Avancemos entonces si no hay preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, Aristóteles ya nos dijo eh, su opinión respecto de la realidad y respecto de la política. Ahora, ¿qué sucede al final de la Edad Antigua? Sobre todo, ¿qué sucede al final, ¿no? de el apogeo de Grecia? Lo que sucede es que el fin de la cultura griega, ¿no? El fin de los grandes filósofos griegos llega con la caída de la polis, la caída de la ciudad-estado. Y esta caída se da a manos del emperador. Como seguro tú sabes, Alejandro Magno, emperador macedónico, que por cierto, Macedonia es una ciudad-estado, pero que se convierte rápidamente en un reinado y este reinado se convierte en imperio, eh, le quita la libertad a las ciudades-estado griegas. ¿Y la libertad en qué consistía? En decidir sus leyes. Los griegos, los atenienses en particular, sentían que podían decidir sobre sus vidas, decidir sobre el bien común, ¿no? En tanto decidían sobre sus leyes. Y esto les permitía entonces buscar como comunidad lo que ellos consideraban que era mejor. Bueno, cuando cae la polis en manos de Alejandro Magno, el emperador, las leyes ya no las hacen los griegos, los ciudadanos, la hace el emperador. Y el emperador es alguien que no conocen. El emperador es
visto como un Dios, que no lo conocen, ¿no? Y que es lejano a ellos. Entonces, ya no hay vida en común sobre la cual puedan tomar decisiones. ¿En dónde pueden entonces sentir que son dueños de sus vidas si ya no pueden decidir sobre la ley? Solo queda ser dueño de la paz interior, de la interioridad. Y es ahí en donde aparecen las escuelas helenístico-romanas. La paz interior para las escuelas helenístico-romanas va a ser la felicidad. Entonces, ¿cómo se alcanza esta paz interior? Para los cínicos, por ejemplo, representados por Diógenes, la paz se consigue precisamente alejándose del ámbito en donde se ha perdido la capacidad de tomar decisiones. La ciudad. La ciudad ya no solamente ha salido de las manos de los ciudadanos. Ahora la ciudad más bien aparece como un espacio de imposiciones, de exigencias, ¿no? Todas ellas exigencias sociales, convencionales, que nos eh, remiten cierta idea de felicidad, pero lo único que nos generan es ansiedad. Entonces, Diógenes, como crítica a esta ciudad, nos dice, retornemos a la naturaleza y mostremos que para vivir no se requiere de todo aquello que exige la ciudad. El estoicismo sostiene que la felicidad solo vendrá cuando el ser humano reconozca que el poder de decidir sobre su vida está fuera de su poder, de su alcance, de su decisión. Es decir, para Zenón, el estoico, eres feliz o por lo menos dejas de sufrir cuando te das cuenta que tu vida misma ya no está bajo tu decisión, sino depende de la decisión de una fuerza superior, de logos. Cuando tenemos esa conciencia, dice Zenón, eliminamos la ansiedad por apropiarnos, ser dueños de nuestra propia vida, sino más bien aceptamos de manera resignada el poder que está por encima de nosotros y eliminamos la ansiedad, ¿m? Por ser felices, por decidir sobre nuestra vida. Y al eliminar la ansiedad nos volvemos apáticos, sin pasiones. Esa es la felicidad a la que aspiran los estoicos. Los epicúreos, por su parte, dicen que las personas viven atormentadas por las presiones de lo externo, entiéndase la sociedad e inclusive el cuerpo. Epicuro nos dice que la mejor manera de evitar esas distracciones o esos temores de la sociedad, esas presiones de la sociedad y del cuerpo, es erradicando cualquier tipo de interés por lo exterior. Este tipo de interés por lo exterior implica rechazar la ciudad, pero también rechazar todo lo que venga, todo tipo de necesidad corporal, enfocándose únicamente en lo intelectual. De esa manera, dice Epicuro, podremos alcanzar la paz que no encontramos en el exterior. Y esa paz se le llama ataraxia, que es imperturbabilidad del espíritu. Según Epicuro, los dos temores más importantes que sufre el ser humano son los temores a Dios y a la muerte, los cuales son innecesarios porque, o no están justificados porque nadie sabe si los dioses existen y no hay razón para temerle a la muerte, porque cuando la muerte aparece ya no está. El temor no tiene razón de ser.
Y finalmente los escépticos, con Pirrón de Elis, nos dicen que la felicidad consiste en abandonar la pretensión de certeza. Tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos estamos limitados en el conocimiento. Porque cada vez que pensamos que tenemos la verdad, surgen respuestas que nos muestran contraejemplos. Y vuelve otra vez la duda. Entonces, es preferible asumir nuestras limitaciones, ¿no? Y la conclusión de esto es que jamás seremos capaces de alcanzar una verdad indubitable, una certeza, y por eso es preferible guardar silencio, hacer epopea. Una vez que aceptemos eso, alcanzaremos la ataraxia, que será la felicidad. Bien, chicos, no sé si hay preguntas al respecto.